Buenas tardes con todas y todos. Es un gusto darles la bienvenida a esta primera presentación, la cual es parte de un ciclo de capacitaciones virtuales que llevará a cabo la Dirección General de Contabilidad Pública. Estas capacitaciones están orientadas al proceso de cierre contable del ejercicio fiscal 2020 y las conferencias las iniciamos hoy precisamente y están enfocadas a una serie de temas que nosotros en la Dirección General de Contabilidad Pública hemos considerado que resultan importantes y con las cuales esperamos fortalecer las capacidades de los contadores gubernamentales. Nuestro programa de capacitación consta de unas 13 sesiones. Estas sesiones las iniciamos precisamente hoy y estaremos culminándolas el día 17 de diciembre. Tenemos previstas llevarlos a cabo los días martes y jueves, desde las 3:30 hasta las 5:30, en una serie de temas que de hecho resultan de interés de los contadores gubernamentales y de los usuarios interesados. En cuanto a esta primera presentación, desarrollaremos una serie de aspectos de importancia, tales como los objetivos estratégicos de la Dirección General de Contabilidad Pública, las mejoras previstas con fines de la presentación de la Cuenta General de la República del ejercicio fiscal 2020, la nueva directiva sobre consultas técnicas emitida en el mes de agosto, la directiva de cierre contable del ejercicio fiscal 2020 y algunos lineamientos de carácter contable. En cuanto a esta capacitación, la misma se desarrollará en dos secciones. En primer lugar, contaremos con la exposición de nuestro panelista, el señor Óscar Núñez del Arco Mendoza, director general de la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, quien profundizará en los temas antes mencionados. A continuación, y luego de ello, debido a la cantidad de consultas que hemos venido recibiendo desde diversos puntos del país a través del correo electrónico, tendremos una sección de preguntas y respuestas donde nuestro expositor contestará las interrogantes relacionadas con el tema. Asimismo, les informamos que ustedes, quienes nos acompañan en este momento, pueden también formular sus preguntas a través del chat de esta capacitación virtual, las mismas que serán respondidas al finalizar la exposición. Ahora sí, doy pase a nuestro expositor, el señor Óscar Núñez del Arco Mendoza, director general de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Adelante, señor Óscar. Muchas gracias, Walter. Buenas tardes con todos. Es muy importante para mí estar ahora frente a ustedes, bueno, de manera virtual, para invitarlos a seguir este ciclo de capacitaciones que hemos preparado con mucha dedicación, pensando en reforzar sus conocimientos y en guiarlos a una mejor interpretación de las políticas contables del sector público. Como pueden ver, aquí está el programa completo que mencionó Walter hace unos minutos. Son 13 sesiones que inician el día de hoy, 5 de noviembre, y culminan el 17 de diciembre. En la Dirección General de Contabilidad Pública consideramos muy importante la necesidad de compartir conocimientos. Por eso hemos elegido a un equipo de instructores muy bien preparados y con experiencia en la aplicación práctica de los estándares internacionales de contabilidad. Buscamos no solo contribuir con sus conocimientos técnicos, sino también asegurarnos del cumplimiento de las políticas contables en aras de la transparencia y el correcto registro de las transacciones. En ese sentido, en esta oportunidad yo voy a tocar 4 temas. El primero de ellos está relacionado a los objetivos estratégicos de la Dirección General de Contabilidad Pública, es decir, hacia dónde estamos nosotros caminando o dirigiendo nuestros esfuerzos, cuáles son los avances que también hemos logrado en estos últimos meses, ¿okay? El segundo, relacionado a las mejoras previstas para la presentación de la cuenta general del año 2020. El tercero, relacionado a las directivas que la Dirección General ha emitido y que están ya en práctica.
Y por último, hablar brevemente algunos aspectos relacionados a la directiva de cierre contable del año 2020. Bueno, en ese sentido, nosotros en la Dirección General de Contabilidad Pública hemos identificado 4 grandes objetivos estratégicos. El primero de ellos está relacionado a la optimización del proceso de integración y consolidación de la Cuenta General de la República. Dentro de este gran objetivo tenemos metas. La primera de ellas es obtener información presupuestal y contable oportuna. La segunda es obtener información transparente y confiable para la toma de decisiones. Y por último, obtener un producto de calidad y utilidad para los usuarios especializados. ¿Qué estamos buscando con este gran objetivo? Estamos buscando de que todo este proceso de rendición de cuentas que las entidades públicas remiten a través de los aplicativos informáticos y todo lo que tenemos ya diseñado para ello, sea un proceso más eficiente, ¿no? Y que nos permita además recibir información de manera oportuna, con información confiable, de calidad, y que finalmente cuando nosotros la consolidemos y la analicemos y trabajemos para la Cuenta General de la República, sea una información útil para los usuarios especializados. El segundo gran objetivo tiene que ver con incrementar las capacidades técnicas de los contadores públicos gubernamentales, ¿no? Y aquí lo que estamos por iniciar es una consultoría con apoyo de la cooperación internacional respecto a un programa de capacitaciones y un programa de certificación para que los colaboradores, los sectoristas que trabajan dentro de la Dirección General de Contabilidad Pública logremos certificarnos, ¿no? Y podamos, un grupo, en respecto a las normas internacionales de contabilidad del sector público, y otro grupo también para las normas internacionales de información financiera. Ustedes saben que esas normas son las que aplican las empresas del sector privado, pero también las empresas que son del ámbito del sector público. Y dentro de este gran objetivo también estamos considerando y estamos a punto de iniciar una consultoría, también con apoyo de la cooperación internacional, respecto a un plan de certificación del contador público gubernamental. Es decir, queremos diseñar un programa que podamos luego aplicarlo y ver la mejor forma de obtener o de que los contadores que decidan trabajar en el sector público se certifiquen, y esto obviamente viene ligado a una serie de capacitaciones, de conocimientos técnicos, a un perfil que se tiene que definir junto con este consultor. El tercer gran objetivo tiene que ver con la implementación plena de las normas internacionales de contabilidad del sector público, ¿no? Si bien se han hecho muchos esfuerzos a lo largo de los últimos años y se han emitido algunas directivas también alineadas a las normas internacionales de contabilidad del sector público, más adelante lo voy a presentar con un poco más de detalle. Esto proviene de recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE, ¿no? En sus respectivos informes o visitas, estos organismos internacionales recomiendan que se haga esta implementación plena. Dentro, como otra meta, dentro de este gran objetivo, tenemos que alinear el plan contable gubernamental justamente a estas normas internacionales y alinear también la dinámica contable y presupuestal a lo exigido por estos estándares internacionales. Aquí también vamos a trabajar con una consultoría apoyada por la cooperación internacional. El consultor es un consultor internacional que ya tiene, digamos, mucha experiencia haciendo estos trabajos en otros países, y esperamos que junto con el consultor logremos definir un plan de implementación para los siguientes años.
Y el último gran objetivo tiene que ver con la corrección de los estados financieros de las entidades públicas, ¿no? Y aquí, digamos, estamos definiendo un rol del sectorista más activo, de forma que nosotros como Dirección General de Contabilidad Pública, podamos acercarnos un poco más hacia a las entidades, entender sus problemas y ayudarlos hasta cierto punto en corregir esta información contable que en muchos casos se viene generando año tras año, ¿no? Y esto también en aras de compartir conocimientos y de obtener un dictamen limpio, sin salvedades, en la Cuenta General de la República. Ustedes saben que el informe de la Cuenta General de la República es auditado por la Contraloría y históricamente, digamos, venimos siempre obteniendo dictámenes con salvedades, ¿no? O con abstención de opinión en algunos casos. Entonces, estos son los 4 grandes objetivos en los cuales la Dirección General de Contabilidad viene trabajando. Y digamos, esto obedece a la modernización que estamos nosotros impulsando y que implica además también la mejora de los procesos y de cambios en aspectos clave, ¿no? Tales como, por ejemplo, la mejora en los sistemas informáticos y de las funcionalidades de los mismos, la misma emisión de las directivas. Nosotros en este momento venimos revisando que las directivas sean acorde a las necesidades de la rendición de cuentas y de la naturaleza de las entidades públicas, ¿no? Es decir, nos preguntamos, por ejemplo, si debemos seguir pidiendo la misma información en cantidad, forma, etcétera, a todas las entidades, o podríamos de repente pedirles lo que resulte relevante y material para los propósitos de la Cuenta General de la República, ¿no? Además, sanear la contabilidad con una participación activa de la Dirección General, como les dije, acompañando a los contadores gubernamentales en esta actividad, en busca de dictámenes limpios también, no solo el dictamen limpio para la Cuenta General de la República, sino en los estados financieros o en las auditorías que vienen siendo, digamos, efectuadas en las entidades públicas, ¿no? Un componente fundamental para lograr este gran objetivo y sobre todo para que la reforma sea sostenible en el tiempo es obviamente incrementar el nivel técnico del contador. Y además nos encontramos identificando diversas mejoras a nivel de procesos internos, la formulación de reportes, solicitud de información en las entidades, y muchos de estos cambios se relacionan a mejoras en los sistemas informáticos. Y vale la pena decirlo, digamos, no es algo que dependa directamente de nosotros, sino que depende de otras instancias dentro del ministerio, ¿no? Hay un área informática que también tiene, digamos, sus pedidos, sus solicitudes, sus plazos, sus recursos, y estamos trabajando junto con ellos para lograr lo más que se pueda ahora en este año o para el cierre de 2020, y otras cosas se lograrán a partir del siguiente año. En relación entonces a las NIC-SP, les comenté que esto proviene ya de recomendaciones de organismos internacionales, ¿no? Y que se han hecho ya, digamos, esfuerzos en esta línea de tiempo. Podemos ver que desde el año 2002 hubo la primera iniciativa. Mediante una resolución se oficializaron algunas de las NIC-SP. Luego, en el año 2006, otro grupo más. En el año 2013 se oficializa la versión completa del año 2011 de las NIC-SP, que contenían desde la número 1 hasta la número 32 acuerdos de concesión. Y por último, en el año 2018 se aprobó la versión 2017, que contempla desde la 1 hasta la 40, ¿no? Bueno, ¿qué son las NIC-SP? Para los que no tienen, digamos, todavía mucho conocimiento sobre ellas. Estas normas son desarrolladas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, más conocidas en sus términos en inglés como el IPSAS-B, ¿no? Este es un ente normativo independiente de la EFAC,
de la Federación Internacional de Contadores, ¿no? ¿Qué cosa es el IFAC? Es una organización global de la profesión contable. Cuenta con más de 175 miembros y está en más de 130 países. Representa más de 3 millones de contadores en todo el mundo, ¿no? Y estas NIC-SP se basan principalmente en las NIF, ¿no? Que son las normas internacionales de información financiera emitidas por el IASB. ¿Y cuáles son los objetivos fundamentales que buscan las NIC-SP, ¿no? O sea, fundamentalmente busca que la información sea útil para los usuarios a efectos de la toma de decisiones y de las rendiciones de cuentas, ¿no es cierto? Ustedes saben que el principal objetivo de las entidades del sector público es prestar servicios al ciudadano, en lugar de obtener beneficios y generar una rentabilidad sobre el patrimonio de los inversionistas. Eso es lo que le hace diferente de las NIF. En este otro slide se puede apreciar la cantidad, o mejor dicho, las directivas que han sido emitidas por la Dirección General de Contabilidad, las directivas contables, ¿no? Y que están vigentes el día de hoy. Pueden ver la fecha de publicación, el número de la directiva, el nombre de la directiva y las NIC-SP que están relacionadas. Bueno, la Dirección General ha emitido todas estas directivas buscando alinearse a las NIC-SP, ¿no es cierto? Y acá es importante, digamos, resaltar algunos aspectos del marco conceptual de las NIC-SP, ¿no? Sobre todo aquellas características cualitativas y cuantitativas. Dentro de estas características cualitativas encontramos, por ejemplo, la relevancia, ¿no? ¿Qué cosa es la relevancia? Es aquella información que es capaz de influir en los objetivos de la información financiera, ¿no? ¿Cuál es otra característica cualitativa? La representación fiel, ¿no? Que se refiere a la información completa, neutral y libre de error significativo. Otra característica es la comprensibilidad. Cuando se clasifica de manera adecuada, cuando se describe y presenta de forma clara y concisa, ¿no? Es decir, una información comprensible. Otra es la oportunidad, la comparabilidad con otros periodos y entidades también, y la verificabilidad, ¿no? Son, digamos, las 6 características cualitativas dentro del marco conceptual de estas NIC-SP que estamos buscando sean cumplidas. Y también existen las características cuantitativas, que tienen que ver con la materialidad o importancia relativa, ¿no? O sea, la información es material si su omisión o inexactitud puede influir en sus objetivos. Y además el costo-beneficio, ¿no? Es decir, los beneficios de la información deberían justificar los costos de proporcionarla, ¿no? Es algo que probablemente siempre nos preguntamos en el momento que recibimos algún cuestionamiento de parte de las sociedades de auditoría. Pero, es decir, ¿cuál es el costo-beneficio de implementar alguna norma, alguna política? Bueno, es algo que van a tener que medirlo y eso está definido también en el marco conceptual. Continuando con los puntos de agenda, dentro, digamos, de las mejoras previstas para la presentación de la Cuenta General 2020, me gustaría primero abordar lo relacionado a la Cuenta General de la República del año 2019, ¿no? Bueno, una de las funciones más importantes a cargo de la Dirección General de Contabilidad Pública es justamente la de preparar la Cuenta General de la República. ¿Qué cosa es la Cuenta General de la República? Es un instrumento de gestión pública que contiene información y análisis de los resultados presupuestarios, financieros, económicos, patrimoniales y de cumplimiento de metas, ¿no? Indicadores de gestión financiera de todo el sector público. La Cuenta General de la República además contiene información consolidada de la rendición de cuentas de más de 2.500 entidades públicas de todos los niveles de gobierno, es decir, gobierno nacional, gobierno regional, gobiernos locales, empresas, otras formas organizativas, etc. Asimismo, incluye el estado de tesorería, el estado de la deuda pública,
uso de la inversión pública por ámbito geográfico, por sectores, así como diversos indicadores de gasto social, ¿no? Todo esto relacionado al presupuesto público. ¿Cuáles son los hitos clave en la elaboración de la Cuenta General de la República? Todo inicia, digamos, con la directiva de cierre, ¿no? La directiva de cierre que ya venimos trabajando en ella desde octubre, en realidad. Estamos teniendo esta primera presentación, digamos, con los temas que estamos proponiendo, que estamos buscando modificar. Debería estar siendo publicada en los primeros días del mes de diciembre, ¿no? Luego, la conciliación del marco legal de presupuesto, que tiene un plazo hasta el 28 de febrero. El último día de reporte de las entidades, que es el 31 de marzo, ¿no? La emisión de o sea, digamos, entre marzo a abril existe un periodo de regularización, y luego nosotros trabajamos sobre la información reportada, haciendo las eliminaciones, los análisis y demás para efectos de emitir la cuenta general el 20 de junio de cada año. Se le entrega a Contraloría y al Congreso. Contraloría inicia su proceso de auditoría y tienen que presentar su informe al Congreso y a nosotros el 15 de agosto, ¿no? Con el propósito de que luego el Congreso también haga una revisión en la comisión correspondiente y se pronuncie al respecto, lo eleva al Pleno hasta el 15 de octubre. Todos estos plazos están establecidos en la Constitución Política del Perú y también en el Decreto Legislativo 1438, que es el Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Contabilidad, ¿no? Estas fechas que aparecen en color rojo son las fechas que para el año 2019 tuvimos que reprogramar, ¿no? Debido a las circunstancias, a la situación en la que nos encontramos aún, producto de la pandemia y del COVID, ¿no? Además, fue el primer año de reporte con firma digital, tuvimos que lidiar con todos los impactos colaterales de la pandemia y finalmente el último día de reporte fue el 15 de mayo, y el último día para nosotros presentar la cuenta general al Congreso y a la Contraloría se estableció en el Decreto de Urgencia 053-2020 y esta fue el 3 de julio del año 2020. Aquí un poco para que tengan en cuenta, digamos, todos los retos que se nos presentaron en el cierre del año 2019, ¿no? Como consecuencia del COVID, por un lado, y por el otro lado, al lado derecho, las decisiones que fueron siendo adoptadas en la medida que iban transcurriendo el tiempo, se iban venciendo los plazos, se iban dando ampliaciones de la inmovilización social obligatoria, se iban presentando diferentes situaciones respecto a las limitaciones, por ejemplo, para la firma digital, ¿no? Tuvimos que adaptar nuestros sistemas para emitir nuestras resoluciones electorales. Sé que tuvimos de repente muchas incidencias, algunos problemas, al momento que las entidades querían reportar. Y digamos, todo esto tuvimos que hacerlo pues en muy corto plazo para facilitar también la mejor forma de obtener las revisiones de cuenta de parte de las entidades públicas y que esta información también sea consistente y de calidad, ¿no? Finalmente tuvimos que hacer el trabajo de consolidación en menor tiempo, ¿no? Digamos, tuvimos que sacrificar un poco los días que nos correspondían a nosotros para efectos de análisis y consolidación, para que las entidades públicas puedan tener un poco más de tiempo en ese sentido, ¿no? Aquí simplemente es para que tengan una idea de cómo está conformado el sector público desde un punto de vista de la Cuenta General de la República. Son 2.503 entidades que lo conforman, ¿no? Dentro del gobierno general tenemos 2.341,
258 entidades en el gobierno nacional, 32 entidades dentro del gobierno regional, 2.051 entidades dentro de gobiernos locales y así, ¿no? Empresas públicas y otras formas organizativas. Finalmente, al 15 de mayo, que fue la fecha máxima, como les comenté, para presentar la rendición de cuentas, quedaron omisas un total de 105 entidades. Al 31 de mayo, que fue la fecha que nosotros establecimos como fecha final para regularizar, no lograron reportar un total de 73 entidades, ¿no? Se logró un cumplimiento finalmente del 97.1%. Aquí como dato relevante tenemos que el total activos de la cuenta general del 2019 ascendió a 915.000 millones de soles, ¿no? Que en comparación con el año anterior se incrementó en 4.6%. El total pasivos también sufrió un aumento, pasó de 720.000 millones de soles a 785.000 millones de soles. Aquí es un poco para que se den cuenta de la magnitud de los saldos que están involucrados en este estado financiero consolidado que es la cuenta general de la República, y digamos la importancia que tiene el que todas las entidades también reporten de manera oportuna y con información de calidad. Aquí solamente presentar lo relacionado al presupuesto público, ¿no? Del año 2019, en todo lo que fueron la ejecución de ingresos y la ejecución de gastos, ¿no? del año 2019. Digamos, identificado por las diferentes fuentes de financiamiento, recursos ordinarios, directamente recaudados, donaciones y transferencias, ¿no? Y en cada una de estas líneas se nota un aumento, digamos, en diferentes proporciones, ¿no? En este slide lo único que quisiera, digamos, o la intención es presentarles un poco cuáles fueron los cambios en el documento final, en el entregable, ¿no? que nosotros remitimos finalmente al Congreso, se presentaron respecto al año anterior, ¿no? Y hubieron cambios de fondo, cambios de forma y también algunos otros relacionados a procesos. Dentro de los cambios de fondo, tenemos, por ejemplo, la corrección de la cantidad de entidades que reportaban, ¿no? que se solían reportar. Es decir, se estaban considerando también las entidades captadoras, ¿no? Que son 6 en total, y se solían, bueno, presentar también como parte del universo, se estaban duplicando, ¿no? También trabajamos para mejorar todo lo relacionado a la presentación de las notas a los estados presupuestarios y los estados financieros, con la inclusión de explicaciones de variaciones y composición de cuentas significativas, ¿no? De manera ordenada y precisa. Y la verdad, creo que logramos un avance, ¿no? Pero necesitamos del trabajo de todos los contadores gubernamentales, al momento que remitan su información, de mejorar significativamente todo lo que corresponde a las explicaciones de variaciones y composición de cuentas. Más adelante les voy a comentar algo en relación a esto, que está, digamos, pensado para la directiva del año 2020. También en el año 2019 incorporamos las políticas contables más importantes, así como las bases de preparación, ambos requeridos bajo estándares internacionales. Y también incorporamos una nota de eventos subsecuentes, con todo lo relacionado al impacto económico generado por el COVID-19, con una fecha de corte del 31 de mayo de 2020, ¿no? Es decir, todo lo que el gobierno realizó entre el 1 de enero
del 2020 hasta el 31 de mayo de 2020. Eso lo encuentra en la sección de aspectos económicos. La cuenta general también sufrió algunos cambios de forma, ¿no? Como por ejemplo el índice. Antes se presentaba de una manera y ahora decidimos presentarlo en el mismo orden como se presenta en el Decreto Legislativo 1438. Incorporamos un resumen ejecutivo que incluye los asuntos más relevantes de todo el documento. En 12 páginas logramos concentrar la información más relevante, digamos, para que un usuario, un lector de este documento pueda rápidamente guiarse o tomar alguna información importante del contenido de todo el documento. Eliminamos también algunos cuadros innecesarios de las partidas que solían presentarse como de las eliminaciones, ¿no? Por el efecto de la consolidación. Si alguno tuvo la oportunidad de revisar el documento del 2018 o de años anteriores, debajo de cada una de las notas explicativas también había un cuadrito donde se mostraban las partidas que habían sido eliminadas, ¿no? Entonces nosotros, la verdad, no le encontramos mucha utilidad a ello y más bien podría traer alguna complicación en la interpretación de las mismas. También sufrieron, digamos, fue producto de algunas otras mejoras, ¿no? Relacionadas principalmente a procesos, ¿no? Decidimos reemplazar el tomo 2, es decir, antes la cuenta general se presentaba en 2 tomos, ¿no? El tomo 1 y el tomo 2, y el tomo 2 presentaba la información integrada por los diferentes tipos de gobierno. Entonces nosotros decidimos reemplazarla por una nota de segmentos y esta nota de segmentos incorporarla a lo que antes se denominaba el tomo 1, ¿no? Finalmente, esto y los otros cambios que les comenté, lo que generó es una disminución notable, ¿no? de 1.200 páginas que tenía el documento del año anterior, el tomo 1 y el tomo 2, a solo 500 páginas, ¿no? Digamos, nosotros quisimos enfocarnos en los temas más importantes también. Y por último, bueno, se presentaba dentro de la cuenta general en la sección del estado de tesorería o un estado de situación financiera del Tesoro Público que, digamos, no, ya estaba incorporado en la consolidación y de repente era información imprecisa, ¿no? ¿Qué estamos esperando para este año 2020? ¿No? ¿Cuál es la expectativa? ¿A dónde estamos apuntando para este año 2020 con la presentación de la Cuenta General de la República? Primero, en mejorar notablemente en todo lo relacionado a la presentación de las notas explicativas, tanto para los estados presupuestarios como para los estados financieros. Es decir, buscamos de que las explicaciones de las variaciones y de que la composición de las cuentas significativas se dé de una manera ordenada, clara y precisa, ¿no? Pero esto, o sea, como es un consolidado, nosotros preparamos estas explicaciones que finalmente son trasladadas a la cuenta general, las preparamos en base a toda la información que recibimos de parte de las entidades y empresas públicas. Entonces, si las entidades y empresas públicas no nos remiten la información completa, clara, ordenada, explicando las variaciones como corresponde, entonces no estaríamos cumpliendo con este gran objetivo, ¿no? Segundo, vamos a seguir incorporando políticas contables y mejorando todo lo relacionado a esas revelaciones, digamos, en cuanto a las bases de preparación que también son requeridas por los estándares internacionales, es decir, por las NIC-SP, para ir alineando lo más posible a las NIC-SP. Asimismo, vamos a incorporar notas y revelaciones sobre los impactos económicos del COVID, ¿no? En los estados financieros de las diferentes entidades públicas. Y también vamos a lograr que la presentación de las notas de manera comparativa se haga sobre los saldos consolidados.
Aquí yo no sé si ustedes han tenido, o los que hayan tenido oportunidad de revisar la cuenta del 2019 y años anteriores, el momento que en las notas se presenta el saldo del año actual con el del año anterior, estamos comparando saldos integrados, es decir, saldos que no han sufrido, que no han sido, digamos, sujetos a un ajuste por eliminaciones, ¿no? Y debajo de un subtotal se muestra una línea de eliminaciones, ¿no? Y finalmente la última línea de esa nota es el saldo consolidado, que cruza con el estado de situación financiera, con el estado de gestión. Sin embargo, el cambio que nosotros vamos a proponer, y es que es justamente el que obedece a los estándares internacionales, es comparar saldos consolidados, de tal forma que se aprecie la variación sobre estos saldos consolidados y se pueda explicar y entender mejor a qué corresponden esas variaciones, ¿no? Pasando al tercer tema, tiene que ver con las nuevas directivas emitidas por la Dirección General de Contabilidad Pública. Para empezar, está la nueva directiva sobre consultas técnicas. Como parte de la mejora de procesos, observamos de que era necesario modificar el procedimiento con el cual se venía trabajando para la atención de las consultas técnicas, las consultas que son efectuadas por las entidades o empresas públicas, ¿no? Entonces, ¿cómo era antes? ¿No? Antes, digamos, no se habían definido plazos de atención. Las consultas podían demorar hasta 6 meses, en algunos casos, en la respuesta. Las consultas planteadas podían ser acerca de cualquier tema, ¿no? Principalmente relacionadas a observaciones de auditoría. Las entidades públicas no realizaban un análisis previo de la observación, materia de la consulta, por lo que esperaban que la Dirección General de Contabilidad realice el análisis y les dé la solución, ¿no? Entonces, el 7 de agosto del año 2020 se emitió la resolución directoral número 014-2020, que aprueba los lineamientos para la presentación de consultas en materia contable a la Dirección General de Contabilidad Pública, ¿no? Se estableció entonces un formato específico para que las entidades hagan sus consultas. En este formato, digamos, se acota la consulta haciendo que sean las mismas entidades las que realicen el análisis técnico respectivo, para que la dirección solo se enfoque en dicho análisis y, de ser el caso, lo termine validando, ¿no? Además, se establecieron plazos de atención que son máximo de 30 días. Y al día de hoy les comento que de las consultas que se han venido recibiendo, el promedio de plazo de atención es de 20 días, ¿no? Y digamos, ¿cuál era el promedio de atención antes de que nosotros emitamos estos lineamientos? Era aproximadamente 4 meses, ¿no? Entonces sí se ha logrado un avance significativo en aras de atender además las necesidades de las entidades públicas y de ayudarlos a resolver también sus problemas. A lo largo del año 2020 se han atendido aproximadamente unas 200 consultas. Este es el formato que vino, digamos, como parte de la directiva, de la resolución directoral 014. En este formato, digamos, lo que nos permite es identificar claramente el nombre de la entidad, el nombre y apellidos del contacto, ¿no? El correo electrónico, el teléfono, para luego ubicarlo, ubicar a esta persona
si es necesario hacer una reunión con la persona, entender mejor acerca de los sustentos proporcionados, acerca de la consulta propiamente, ¿no? Acerca de los antecedentes. Y la idea es que en el punto 2 y en el punto 3 la entidad haga un análisis técnico considerando todas las directivas que están vigentes, todas las normas internacionales de contabilidad del sector público, de manera supletoria. Ustedes saben que esto debería siempre considerarse, ¿no es cierto? El análisis también respecto a las obligaciones contractuales, legales, etcétera, ¿no? Y es permitido de que las entidades puedan contratar a algún especialista, digamos, para que los ayuden en hacer este análisis y llegar a estas conclusiones. Finalmente, al momento de llegar a estas conclusiones, si la entidad aún tiene dudas respecto al tratamiento contable, en ese momento es que formula su consulta con toda la base anterior, adjunta la documentación que considera necesaria, va a ser de utilidad o va a ser, digamos, debería ser considerada para el análisis de nuestro equipo, ¿no? Porque sucedían, o sea, en la mayoría de los casos, antes de que se emita esta directiva o estos lineamientos, las entidades solo hacían su consulta y, digamos, en la parte de antecedentes o análisis técnico contable no había prácticamente nada, y menos de documentación adjunta. Entonces, para nosotros o para que cualquier contador pueda discernir, analizar y luego concluir sobre alguna transacción en particular, es necesario que revise toda la fuente que uno tenga disponible, ¿no? Y claro, hay transacciones pues atípicas dentro de todo el sector público y otras que más bien son más cotidianas. Entonces, en esas situaciones atípicas es donde se requiere justamente mayor involucramiento de parte del equipo contable de las entidades, ¿no? La otra directiva muy importante que acabamos de publicar el día de hoy es la directiva sobre contabilidad de costos, ¿no? Esta directiva sobre contabilidad de costos establece los criterios para una implementación progresiva. Establece además los procesos de costeo, de creación de centros de costos, definición de cuentas de costos como sustento, de transparencia en la gestión y en la ejecución de los recursos públicos. Esto es algo requerido también por la OCDE. Se ha establecido un plan de trabajo en la medida de que, y ya estamos iniciando además con este plan de trabajo, digamos, toda la directiva se vino trabajando en las últimas semanas y se han venido coordinando no solo con otros sectores, con algunos ministerios principalmente, sino también internamente con un equipo del Ministerio de Economía, ¿no? Trabajando de la mano con la Dirección General de Presupuesto Público, la Dirección General de Abastecimiento, que son los que, digamos, principalmente influyen, ¿no? en el resultado que se espera de la aplicación correcta de todo lo que viene a ser la contabilidad de costos, ¿no? Esto está alineado al artículo 15 del Decreto Legislativo 1438, en donde establece justamente la implementación progresiva de la contabilidad de costos. Este plan de trabajo priorizará la definición del sistema de costeo aplicable en los sectores con mayor presupuesto, a fin de generar el marco normativo que luego servirá de base para una implementación progresiva justamente del sistema de contabilidad de costos. ¿Cuál es el alcance de esta directiva?
el alcance es, de esta directiva resulta aplicable a todas las entidades públicas del sector, a todas las entidades del sector público no financiero, ¿no? Así como otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos. Finalmente, ¿qué buscamos con esta directiva? Es contribuir al fortalecimiento de la transparencia, la ejecución de recursos públicos, el cumplimiento de los objetivos institucionales de las entidades del sector público, así como en el análisis, la evaluación y la toma de decisiones en la gestión pública. La directiva incluye definiciones de contabilidad de costos y la metodología para desarrollar el plan de trabajo, así como los diferentes sistemas de costeo. En el último punto, en relación a la Directiva de Cierre Contable 2020, lo primero es mencionar de que, digamos, al igual que en años anteriores, convivimos con tres marcos de preparación de información financiera, ¿no? El primero de ellos está relacionado al sector público no financiero, donde prevalecen los principios de contabilidad generalmente aceptados, que, digamos, lo mencioné en proceso de transición a las NIC-SP, y donde el emisor de esta normativa es la Dirección General de Contabilidad Pública. El segundo marco obedece o digamos, les aplica a las empresas públicas no financieras, ¿no? Y que son las NIF, donde el emisor es el Consejo Normativo de Contabilidad. Y por último, el tercer marco está relacionado a las empresas públicas, financieras y similares, las cuales aplican las normas emitidas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. ¿Qué estamos esperando? O mejor dicho, sobre qué estamos trabajando en cuanto a la Directiva de Cierre 2020 en relación a los objetivos estratégicos que les presenté hace unos minutos, ¿no? En relación a la mejora en los procesos internos y en la eficiencia que estamos buscando para, no solo para propósitos internos, sino también para aliviar un poco el trabajo en cuanto a los reportes y en cuanto a que sea más eficiente para las entidades públicas. Entonces estamos trabajando en una simplificación, ¿no? Estamos apuntando a tener menos notas y menos anexos que reportar, ¿no? Digamos, esto aún sigue en revisión en este momento, pero les puedo adelantar que aproximadamente un 50% de los anexos y reportes que se suelen pedir ya no serán requeridos, ¿no? También estamos revisando los umbrales que se solían definir para efectos de reportar las operaciones recíprocas y otras cosas. Estamos también incrementando estos umbrales. Estamos definiendo una menor cantidad de firmas digitales o electrónicas. Esto también, digamos, conlleva a un desarrollo tecnológico y lo venimos coordinando con OPTI. Sí es claro de que esta directiva de cierre 2020 incluirá una guía de notas. Ya les comenté de que esta es una debilidad, digamos, en cuanto a cómo recibimos nosotros la información y cómo nos gustaría recibirla. Vamos a incorporar un anexo de guía de notas para facilitar digamos, la descripción de las mismas. Y asimismo vamos a incorporar un anexo de lineamientos de políticas contables, ¿no? Y principalmente aquí vamos a incluir todo lo relacionado a las transacciones específicas que se vienen presentando producto del COVID, que en un momento las vamos a repasar también. Y por último, esta directiva de cierre
está considerando las otras directivas o directrices o procedimientos que los otros entes rectores del sector de administración financiera, del sector público, también han venido emitiendo, ¿no? De tal forma que digamos, podamos presentar o requerir una información coordinada, no solamente en plazo, sino también en reporte de forma y de fondo, y que esta información la requiera solamente uno de los rectores, ¿no? Y que podamos también utilizarla, digamos, con el mismo nivel que hemos venido utilizándola. Y aquí, digamos, qué cosa es importante para todo lo relacionado al cierre del 2020, ¿no? Y que al día de hoy esperaríamos que ya las entidades públicas vayan tomando nota y sin necesidad de esperar de que esté descrito en la directiva. Es por eso que también estamos iniciando estas capacitaciones, porque es una necesidad, es una obligación y es responsabilidad de todas las entidades y de los contadores de las entidades que empecemos a realizar las actividades de precierre, ¿no? ¿Qué cosa implican estas actividades de precierre? Por ejemplo, tener todos los análisis de cuenta. Todos los análisis de cuenta que soportan los saldos que se vienen presentando en el estado de situación financiera, en el estado de gestión, en los estados presupuestarios, ¿no? Que estos análisis estén cruzados con estos estados financieros, que se encuentren sustentados también ante cualquier auditoría o cualquier inspección o revisión que tenga que pasar, ¿no? También es una actividad de precierre tener claro en aquellos casos donde han tenido auditorías de años anteriores, haber desarrollado el plan de implementación para levantar esas observaciones de auditoría, ¿no? Hemos visto casos en donde únicamente se emite un plan de trabajo, pero probablemente no se hace un seguimiento adecuado, oportuno, y bueno, la implementación finalmente nunca se dio. Entonces es importante que retomen todo este seguimiento a las implementaciones de esas observaciones. ¿Qué más es importante? Las conciliaciones de saldos de todo lo que son inventarios de activo fijo, ¿no? Con las oficinas de control patrimonial. Las conciliaciones de todos los reportes OA2 con los saldos, con las cuentas de pasivo, por ejemplo. Las conciliaciones bancarias de todas las cuentas bancarias, no solamente de las cuentas que tienen relación con la CUT, ¿no? Deberían tener las conciliaciones bancarias de absolutamente todas las cuentas que maneje la entidad. Además que es importante que avancen, o sea, al día de hoy estamos próximos al vencimiento de plazo para reportar la información del tercer trimestre, ¿no? Y ya en este momento deberían empezar con los análisis de variaciones, con la identificación de las operaciones recíprocas, digamos, con corte al 30 de septiembre, para no esperar hasta el final, ¿no? Y no esperar a que se acumulen cosas o que sucedan imprevistos, y ya, digamos, con este avance debería ser mucho más viable, mucho más fácil el que puedan reportar, digamos, a tiempo. Es importante también tener la conciliación de los saldos de balance, ¿no? Considerar, o sea, revisar toda la normativa presupuestal en relación a la determinación de los saldos de balance. Y también es importante la conciliación de los estados presupuestarios con los estados financieros, ¿no? Ya la Dirección General de Contabilidad Pública ha, digamos, emitido los formatos y es una exigencia de Contraloría, además de que se haga esa conciliación, ¿no? Los plazos, en realidad, van a ser muy similares, ¿no? En febrero, el reporte de las recíprocas con la del marco legal del presupuesto.
En marzo, digamos, la rendición de cuentas propiamente, ¿no? Hasta el 31 de marzo, según lo establecido en nuestra normativa. En abril, un periodo de regularización, ¿no? Que no necesariamente va a ser al 30 de abril, ¿no? Eso lo estamos evaluando. Y una cosa que también ya estamos iniciando las coordinaciones es obtener un listado, obtener información de todas las operaciones recíprocas de las entidades públicas que suelen presentar la mayor cantidad de este tipo de operaciones recíprocas. Es decir, venimos coordinando con SUNAT, con SEDAPAL, con empresas de saneamiento, con las empresas de distribución eléctrica. Nos falta coordinar todavía con algunas otras, ¿no? Por ejemplo, el Banco de la Nación, Editora Perú, ¿no? De tal forma que estas entidades reporten en el mes de inicios de febrero todas las operaciones recíprocas que tengan con las entidades públicas del país. Nosotros pongamos a disposición en nuestro portal toda esta información y las entidades puedan identificar allí cuáles son esas transacciones que por algún motivo, digamos, no fueron o no pudieron ser conciliadas en su oportunidad, y de esta manera ayudemos, digamos, a que de esta forma se puedan conciliar estas operaciones que se tienen con estas entidades públicas que, como les digo, son las que tienen la mayor cantidad de operaciones recíprocas, ¿no? Y esto, digamos, sabemos de que en la práctica tienen esta limitación, ¿no? Por eso es que queremos poner a disposición esta herramienta que los ayude a hacer este trabajo, ¿no? Y además que en los últimos años hemos visto que las entidades, bueno, no reportan la integridad de sus operaciones recíprocas, ¿no? Que no realizan además esta conciliación, y esto en la práctica pues nos trae muchos problemas cuando queremos nosotros eliminar las transacciones para efectos de justamente preparar el consolidado de la cuenta general de la República. Aquí, digamos, es importante también que el corte va a seguir siendo el 31 de marzo, ¿no? Y que van a presentarse omisas, no solo porque no hayan presentado información, sino porque hayan presentado información incompleta o información inconsistente, ¿no? Y esto está en nuestro decreto legislativo. O sea, si un paquete de reporte completo incluye, además de los estados financieros o presupuestales, los reportes de operaciones recíprocas, los reportes de provisiones, de sentencias, de información complementaria, el paquete es completo. Entonces, la idea es que las entidades reporten el íntegro de su reporte hasta el 31 de marzo. De lo contrario, estarán siendo identificadas como omisas porque presentaron información incompleta o inconsistente. Aquí simplemente algunos ejemplos bueno, es un ejemplo de algunos anexos que ya no serán requeridos para efectos de este cierre 2020. Porque la información que aquí se solía requerir, digamos, también es obtenida de otra fuente, ¿no? O no es una información que represente materialidad, o, digamos, no es un estándar tampoco para la mayoría de entidades públicas y se puede obtener mediante otros medios. Aquí un ejemplo de una nota explicativa. Aquí lo único que me gustaría que se den cuenta, ¿no? Es, espero que lo puedan ver bien, los números no están muy claros, pero la descripción debajo de la nota de los números, ¿no? ¿Ustedes consideran que realmente agrega valor a la información que se presenta en el cuadro?
¿no? O prácticamente se está repitiendo lo mismo que está en el cuadro. Entonces, este es un ejemplo que, la verdad, yo lo he visto en varios de los reportes de las entidades públicas, y esta no es la idea, ¿no? O sea, la idea es explicar a qué obedecen esas variaciones, ¿no? No solamente, digamos, mostrar nuevamente lo que aparece en el cuadro o resaltarlo en una descripción de este tipo, como el ejemplo que les estoy mostrando, sino en explicar justamente a qué obedecen esas variaciones, ¿no? O sea, ¿cómo creería usted que la información de estas notas agregarían valor a las explicaciones de saldos y cuentas relevantes, ¿no? ¿Cuál cree que es el problema para no redactar notas explicativas de calidad? ¿Es la falta de tiempo, la falta de información, la falta de dedicación o de entendimiento? Por eso es que nosotros vamos a incorporar una guía de notas explicativas, ¿no? Y si bien, digamos, estamos trabajando en esa guía, más o menos, para efectos de esta presentación, les estoy presentando en este momento lo que más o menos estamos buscando, ¿no? Entonces, en la guía deberían aparecer, obviamente, los rubros por líneas, ¿no? Las cuentas. ¿Y qué es lo que buscamos? O sea, que se expliquen las variaciones para aquellas cuentas que superen un porcentaje del total de rubro, ¿no? Del rubro del cual estamos ahí presentando. Y que se explique claramente los principales factores que generaron el incremento o la disminución en la cuenta, ¿no? Y además que se revele la composición de las cuentas, porque pueden haber cuentas que entre un año y otro no hayan variado, o hayan variado, digamos, de una manera no muy significativa. Sin embargo, por los montos involucrados, vale la pena mencionar cómo están compuestas, ¿no? Y qué es lo que contienen. Y de repente, en esa explicación, uno también se puede dar cuenta, oye, esta cuenta que no varió de un año a otro, debió haber variado, ¿no? Y eso es información útil para un lector de estados financieros. Entonces, todo esto va a ser abordado en los cursos, en los talleres, en los siguientes días, ¿no? Porque es algo en lo que nosotros queremos profundizar, para que, digamos, los contadores también vayan haciendo sus consultas, sus preguntas, y vayan, digamos, pensando en que todo esto tiene que mejorarse notablemente. Respecto a los nuevos lineamientos, ¿no?, relacionados a la Directiva de Cierre 2020, respecto a las existencias, a los inventarios físicos de existencias, ¿no?, es importante que tengan claro que estas disposiciones las emite la Dirección General de Abastecimiento, ¿no? Y que la Dirección General de Abastecimiento está evaluando en este momento la suspensión de la obligatoriedad para el ejercicio 2020. Y esto justamente por toda la situación relacionada a la pandemia, ¿no?, y la inmovilización social que aún el gobierno, en línea, digamos, a la política del gobierno. Pero, de todas maneras, es recomendable que se efectúe la conciliación de los elementos de propiedad, planta y equipo con los registros de la Oficina de Control Patrimonial, ¿no? Al margen de que se suspenda la obligatoriedad para hacer los inventarios del año 2020, es importante de que se logre, de que se haga un esfuerzo, de que se trabaje sobre esta conciliación con la información que es mantenida por la Oficina de Control Patrimonial. Respecto a las conciliaciones bancarias, ¿no?, en este ejercicio de coordinación que venimos trabajando con los otros entes rectores, estamos revisando cuál es la mejor forma
para que las entidades empiecen a reportar la conciliación bancaria, no solamente de las cuentas de la CUT, como les dije, sino también de todas las cuentas bancarias que mantiene la entidad, ¿no? Digamos, sabemos que la Dirección General del Tesoro Público lo ha dispuesto como una obligación a realizar, pero en la práctica al parecer no se viene efectuando, ¿no? No tenemos un reporte de ello y estamos justamente trabajando con Tesoro Público para ver cuál es la mejor forma de obtener esa información de parte de las entidades públicas, ¿no? O sea, aquí tienen que darse cuenta que las conciliaciones bancarias es un control básico, ¿no? Dentro de la estructura de control interno de una entidad pública. Y los que hayan pasado por alguna experiencia de auditoría financiera o de alguna auditoría que la Contraloría haya efectuado, es muy probable de que si no han cumplido con tener las conciliaciones a tiempo, o debidamente documentadas, bueno, es muy probable que esto haya sido observado por los auditores, ¿no? Bueno, lo de operaciones recíprocas, les comenté también que estábamos incrementando los umbrales y en este caso hemos definido que para el año 2020 el umbral va a ser mayor a igual o mayor a 1 OIT, ¿no es cierto? O sea, reportar operaciones recíprocas que sean iguales o mayores a una OIT. A diferencia del año anterior, el umbral fue de 1/4 de la OIT, ¿no? El asunto aquí es que las entidades no reportan completa esta información. Es una obligación de todos ustedes completar esta información de manera íntegra y no esperar, como les dije, hasta el último momento para identificar las recíprocas con otras entidades públicas, ¿no? Ya deberían empezar a hacerlo ahora con el reporte a septiembre de 2020. O sea, esto es un procedimiento pues importantísimo, ¿no? La eliminación de estas operaciones recíprocas para los propósitos de la Cuenta General de la República es un proceso muy importante. Queremos cumplir con este estándar internacional, queremos cumplir también en levantar algunas de las observaciones de Contraloría que en años anteriores han venido presentando este tipo de observaciones, ¿no? Los sectoristas de las direcciones de línea van a estar muy atentos a la revisión y a la validación de toda esta información que se nos remita, ¿no? No solo nos vamos a fijar en que se cumplan con enviar los estados financieros, los estados presupuestales, sino también todo lo relacionado a operaciones recíprocas, a información complementaria, ¿no? Y como les dije, de lo contrario, si la entidad no remite esa información de manera completa, esta información, bueno, o sea, lamentablemente la entidad quedará como omisa por presentar información incompleta. Respecto a los errores de años anteriores, estos errores, bueno, se presentan principalmente por la inexistencia o insuficiencia de documentación, o también por errores aritméticos o errores en la aplicación de políticas contables, ¿no? La inadvertencia o mala interpretación de hechos u omisiones. Estos errores de años anteriores serán registrados en resultados acumulados solo en los casos que representen un impacto material. ¿Y cuál es el impacto material? Nosotros estamos definiéndolo ya. Para todos aquellos errores que superen el 2% del total del patrimonio neto, serán registrados en resultados acumulados, ¿no? Aquellos errores de periodos anteriores que no superen el umbral señalado, serán tratados como ingresos o gastos del periodo para efectos contables, ¿no? Tengan claro de que esto estamos hablando en todo momento de los impactos y los tratamientos contables, no presupuestales. ¿De acuerdo? Según la cuenta general del año 2019, los errores de años anteriores ascendieron a un poco más de 5.000 millones de soles. Entonces,
hemos identificado diversos ajustes que por su materialidad no debieron afectar los resultados acumulados, ¿no? Y este tema, bueno, también va a ser abordado en una sesión específica, es parte del programa que tenemos, y ahí van a revisar en un poco más de detalle, con casos prácticos, todo lo relacionado al umbral que estamos definiendo, y cómo poder aplicarlo en la práctica, ¿no? Bueno, debido a la situación del COVID, ustedes saben que tenemos diferentes impactos y diferentes análisis y tratamientos contables que debemos realizar para efectos de estimar lo mejor posible algunas de estos impactos, ¿no? En ese sentido, la contabilización del deterioro de valor aplica para aquellos edificios y estructuras que se encuentran en proceso de construcción, ¿no? Que por diferentes situaciones, y en particular relacionadas al COVID, hayan tenido que ser paralizadas, ¿no? Y no necesariamente por COVID, ¿no? O sea, también sabemos que en la práctica tenemos muchas obras paralizadas y que, digamos, no hay un adecuado análisis respecto a que si esta obra se va a reanudar o qué va a pasar con esta obra, ¿no es cierto? Entonces es necesario identificar allí si es que existe algún deterioro de valor y registrar y reconocer esta pérdida en los beneficios económicos futuros o potencial de servicio de ese activo. También este tema será abordado con mayor profundidad en los siguientes cursos. ¿Qué pasa con los recursos directamente recaudados o impuestos, ¿no? Bueno, hay entidades públicas que captan recursos de manera directa, ¿no? Sobre todo las de gobiernos locales, que deben evaluar y ajustar las estimaciones de ingresos, considerando que la actividad económica se ha visto paralizada o reducida de manera significativa, ¿no? Y que está afectando de manera importante la recaudación, principalmente el impuesto predial, y con ello los ingresos que solían tener estas entidades públicas, ¿no? Hemos obtenido información al 30 de septiembre, y digamos se tiene previsto que la recaudación ha disminuido en casi la mitad en la mayoría de las municipalidades, ¿no? Y recordemos aquí que el principio de reconocimiento de ingresos es el principio de devengado y no es el principio de caja, ¿no? Por tal motivo se debe ajustar el indicador de recaudación que considere los efectos negativos de la pandemia. Esperamos de que esta información sea ya ajustada y sea reportada en la información del tercer trimestre, es decir, al 30 de junio. Algo similar, digamos, que en relación a todos los activos de la entidad es necesario hacer una revisión y evidenciar si es que existe o no deterioro del valor en los activos. Y en este caso hablamos de las cuentas por cobrar, ¿no? Las entidades deben implementar un método de provisión de cuentas por cobrar. Puede ser el método de pérdidas incurridas o el método de pérdidas esperadas, ¿no? Bueno, el método de pérdidas esperadas en realidad está incorporado en la NIC SP número 41, la cual aún no hemos nosotros oficializado, ¿no? Y además que tiene vigencia a partir del año 2022. Sin embargo, la metodología de pérdidas esperadas ya se encuentra en uso dentro del sector privado. El sector privado utiliza la NIF 9. En esta norma
que es de aplicación para las empresas privadas y también para las empresas públicas, ya se está utilizando esta metodología de pérdidas esperadas y es lo que se espera que se cumpla para efectos de este cierre de 2020, ¿no? Probablemente muchos de ustedes, en muchas de sus entidades, tengan esta situación respecto a las horas que se han venido pagando, ¿no? Las horas de trabajo no laboradas por algunos de los colaboradores, sin embargo, han seguido pagándose, ¿no? Durante el 2020. Y que el gobierno, bueno, ha emitido hasta 2 normas, me parece, respecto al tratamiento de estas horas y la modalidad de compensación, ¿no? En la medida que esta compensación sea efectiva o recuperada a través de los medios permitidos por la ley, digamos, la entidad debería contabilizar esto como una cuenta por cobrar en el estado de situación financiera e ir rebajando el valor en libros en la medida que se van compensando. ¿De acuerdo? Esto también va a ser abordado con casos prácticos. Yo solo les estoy adelantando algunos de los temas que consideramos relevantes que se conozcan, que se transmitan y que ustedes también lo puedan contabilizar adecuadamente. Otro asunto tiene que ver con los bonos otorgados, ¿no? Bueno, aquí en realidad los actores clave, o el actor clave es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, ¿no? Debería simplemente, digamos, revelarse, ¿no? Todos los bonos que se hayan pagado durante el año 2020 y aquellos que queden pendientes de pagar deberían mostrarse como pasivos al cierre del ejercicio en base a los compromisos asumidos por el Estado. Respecto a las vacunas, principalmente tenemos los adelantos, ¿no? Y los compromisos que el gobierno ha asumido con los laboratorios. Aquí es importante revisar los términos contractuales, ¿no? Los montos que se han proporcionado como adelantos, considerarlos como cuentas por cobrar en el estado de situación financiera, y los compromisos asumidos como un pasivo y provisiones al cierre del ejercicio. También tenemos que en cuanto a los intereses y multas por pasivos no cancelados, digamos, si bien es cierto, es una situación que no necesariamente se ha generado producto de la crisis del COVID, es algo que también en la práctica, digamos, ya la situación existía, ¿no? Las entidades deben reconocer en sus libros los intereses y las multas devengados por pasivos no cancelados al cierre del ejercicio, tales como las deudas con AFPs, salud, ONPs, etcétera, ¿no? Y algo similar en relación a las demandas judiciales, ¿no? Ustedes saben que existe una directiva vigente para contabilizar aquellas sentencias que ya tienen un pronunciamiento en primera instancia, en segunda instancia, ¿no? Que deben contabilizarse en cuentas de pasivos, ¿no? E incluso, aquí es importante resaltar de que incluso se deben evaluar aquellas sentencias que se hayan emitido entre el final del periodo contable y la fecha de autorización para la publicación de los estados financieros, ¿no? Con el fin de revelar aquellas que son significativas. Es importante que toda esta información sea recopilada en los estados financieros de las entidades públicas, ¿no? Sobre todo aquellas que son significativas. Esto en cumplimiento de la NIC SP número 14, hechos ocurridos después de la fecha de presentación. Digamos, aquí tenemos también respecto a las transferencias no monetarias, ¿no? Recibidas por efecto del COVID, tales como los inventarios, ¿no? Hay elementos de bioseguridad, propiedad de equipo médico, ambulancias,
Todo ello se medirá por el valor de mercado recibido y en ausencia de este por el costo de reposición. Y aquí, digamos, acabó mi presentación, solo me gustaría mencionarles, ya que tengo esta oportunidad de dirigirme a todos ustedes, darles o comentarles acerca de un poco la visión que tenemos respecto al rol del contador público, ¿no? O sea, yo considero de que nosotros podemos ser muy buenos profesionales, podemos ser muy técnicos, tener muchos títulos, pero si finalmente no los utilizamos correctamente, no los aplicamos con ética, con honestidad, si no actuamos con responsabilidad, no mostramos ser íntegros, entonces no estamos siendo sinceros con nosotros mismos, ¿no? Ni con nuestro país. Recuerden que nosotros trabajamos en el sector público. Una manera de demostrar que el contador público es un profesional ético y con valores sólidos es justamente siendo responsable y mantenerse siempre bien capacitado. Nunca dejen de capacitarse, sigan aprendiendo y manténganse siempre actualizados. El contador debe demostrar desde cualquier posición en la que se encuentre ejerciendo sus funciones que es competente y transparente. Todos podemos y debemos ser consecuentes con los intereses públicos y no con los intereses particulares. Eso es todo. Muchas gracias. Ahora le doy pase a Walter para que por favor revisemos las preguntas que hayamos podido recibir. Walter, por favor. Bien, muchas gracias por su exposición, señor Oscar Núñez del Arco. Muy interesante. Ahora, a continuación, vamos a pasar a la ronda de preguntas. En esa sección, nuestro panelista va a dar respuesta a preguntas que hemos recibido de parte de los participantes. Hemos podido observar varias preguntas a través del chat y también hemos podido recibir preguntas de los participantes a través del correo electrónico. Entonces, uno de los participantes nos consulta cuál sería la estrategia que tiene pensada la Dirección General de Contabilidad Pública para implementar las NIC-SP en entidades públicas medianas y pequeñas, como en este caso puede corresponder a las municipalidades del país. Bien, gracias Walter. Como mencioné, estamos iniciando una consultoría con un consultor internacional que ya tiene experiencia ayudando a otros países en este proceso de implementación de las normas de contabilidad para el sector público y esperamos junto con ellos revisar cuál es la mejor forma de implementar o de adoptar estas normas en las diferentes entidades públicas, considerando los diferentes niveles de gobierno y la naturaleza de estas entidades públicas. Es decir, si el grado de exigencia, por llamarlo de alguna manera, va a ser el mismo para una municipalidad distrital, ¿no?, que para un ministerio o un gobierno regional. Entonces esto se está revisando, o estamos empezando a verlo en realidad con esta consultoría recibida con el apoyo de la cooperación internacional y esperamos de que en el plan de implementación, que en realidad deberíamos tenerlo a inicios del próximo año, podamos definir claramente cómo va a ser esta situación. Bien. Una segunda pregunta que nos realizan también con relación al proceso de implementación de NIC-SP. Un colega nos consulta si durante el proceso de adopción de la NIC-SP la Dirección General de Contabilidad Pública desarrollará normas propias o adoptará las que ya han sido oficializadas. Entendemos que se está refiriendo a las normas que se oficializaron en el año 2018. Bien, en realidad tenemos necesidad aún de seguir emitiendo nuestras propias directivas, pero siempre alineadas a las NIC-SP. Considérese de que nuestras directivas
vienen a ser en la práctica las políticas contables del sector público. Entonces sí es necesario, y las NIC-SP lo permiten, hacer precisiones, digamos, o ser más específicos en algunas situaciones, en algunas transacciones particulares del sector público. Y en ese sentido, mira, venimos trabajando en modificar la directiva de activo fijo, ¿no? Estamos pensando en hacer una modificación importante en esa directiva de activo fijo y alinearla completamente a lo que buscan las NIC-SP, y para eso también estamos recibiendo el apoyo de este consultor internacional y tomando como referencia los resultados o las prácticas que en otros países ya se han dado. Es importante, digamos, para nosotros tomar la experiencia previa de otros países para guiarnos de los mejores resultados y de repente no caer en los mismos errores, ¿no? Ellos ya han pasado por esto, nos llevan algún tiempo de ventaja, no mucho, pero esperamos no equivocarnos. Bien. Otra pregunta, bueno, esa pregunta la hace un colega desde el interior del país. El colega pregunta si la Dirección General de Contabilidad Pública tiene algún plan o tiene alguna expectativa sobre cómo solucionar la problemática de las obras que por estos días se encuentran inconclusas o se encuentran paralizadas o no están liquidadas, o incluso algunas de ellas o muchas de ellas se encuentran pendientes de transferencia entre entidades del mismo sector público. Bueno, ya la Dirección General de Contabilidad Pública ha emitido, digamos, algunos pronunciamientos, algunas directivas relacionadas al saneamiento contable, ¿no? Ha establecido un programa de sinceramiento de los saldos contables. Sin embargo, hay situaciones que obedecen mucho a los arreglos institucionales, ¿no?, de las mismas entidades públicas. Es decir, cada entidad pública es responsable de llevar a cabo, de obtener esa información necesaria para efectos de que puedan luego reflejarla en la contabilidad. Sabemos de que existen problemas comunes. En ese sentido, como les mencioné, estamos nosotros iniciando un rol más activo de parte de los sectoristas y participando ya en algunas reuniones, digamos, de entendimiento, de comprensión de algunas cosas, y sobre ello podríamos llegar de repente a propiciar alguna norma o algo que sea útil para todos estos casos. O más bien, si es que no comprendieron bien alguna directiva, algún proceso o lo que fuere necesario para que puedan sanear esta contabilidad, puedan hacer estos registros, en estas conversaciones, en estas comunicaciones se logre ese objetivo. Bien. Un colega nos hace dos preguntas. Bueno, acá hay dos preguntas relacionadas al mismo tema del mismo colega. Se las traslado. Este colega está muy interesado en el proceso de adopción. La primera pregunta que nos realiza es si la DGCP ha estimado una fecha posible para la cual las entidades públicas ya deberían estar aplicando NIC-SP. Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta dice si qué hacer en la actualidad en aquellos casos en los cuales la DGCP no ha emitido normas contables nacionales. Bueno, en realidad no tenemos aún la fecha definida para la adopción de la NIC-SP. Esperamos justamente que con ayuda de esta consultoría podamos definirla. Yo la verdad esperaría que sea el año 2021, ¿no? Pero eso va a ser luego comunicado debidamente, de manera oficial también para, digamos, en base a la NIC-SP número 33
adopción por primera vez, podamos cumplir con este periodo de transición, ¿no? Y, digamos, respecto a que, claro, o sea, no todas las que nosotros hemos emitido, digamos, cubren, ¿no?, las necesidades de registro de las transacciones que se presenten en el sector público. Pero es por eso de que las NIC-SP están vigentes y se deben utilizar de forma supletoria a todo lo que la normativa nuestra no lo ha precisado. O sea, aquí es importante, digamos, indicar de que el hecho de que no exista o no esté identificado de manera particular en una de nuestras directivas, no significa que el contador deje de registrar o de contabilizar alguna transacción, ¿no? Todas las transacciones tienen que contabilizarse. Y es por eso que debería revisar el contador las NIC-SP y debería estar, debería conocer de qué es lo que dice esta norma, analizar la operación, ya dije, ¿no?, los contratos, las normas que están relacionadas, etcétera. Si tuviera alguna duda, hace su análisis según el formato que nosotros hemos establecido, que ya lo expliqué. Si llegase a una conclusión y finalmente aún tiene dudas respecto a su tratamiento, por algunas imprecisiones que se puedan presentar o algunas particularidades que probablemente se presenten en los contratos, es recién en ese momento que vienen a nosotros, nos hacen la consulta y nosotros con gusto atendemos esa solicitud. Una pregunta que tenemos de un contador está referida a la relación entre el Sistema Nacional de Contabilidad con los aplicativos, en específico con el CIAF. Esa pregunta manifiesta lo siguiente: se indica que si bien los aspectos mencionados en su presentación resultan importantes y de aplicación al sector público, ¿qué perspectivas se tiene de los cambios que deben darse o implementarse en los aplicativos como el CIAF, de manera que este aplicativo acompañe a los cambios que al parecer la Dirección General de Contabilidad Pública viene impulsando en los últimos meses? Sí, bien, gracias. En los meses de octubre y noviembre, usualmente se trabaja en la actualización de la tabla de operaciones, ¿no? La tabla de operaciones, para los que no la conocen, es aquella que relaciona los clasificadores presupuestales con las cuentas del plan contable gubernamental. Estamos trabajando en un proceso de optimización de la tabla de operaciones, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que hay algunos clasificadores que no son necesariamente, que no están siendo utilizados en la práctica, y que, digamos, están recargando de alguna forma la base de datos en la cual se gestiona esta tabla, por un lado. Por otro lado, no todos los clasificadores están alineados necesariamente a una cuenta contable. No necesariamente va a ser así, pero vamos a buscar de que la mayoría de los clasificadores se alineen o se relacionen a una determinada cuenta contable, de tal forma que aliviemos o mejoremos todo este proceso de contabilización oportuna, ¿no? Y por último, digamos, de lo más importante, para que todo esto funcione también y para obtener mejores resultados en cuanto a la oportunidad de información, el CIAF cliente está haciendo en un proyecto de OCTI, del Ministerio de Economía, ya muchos lo deben saber. Están iniciando ya el proyecto para convertir toda esta plataforma, ¿no?, a convertirla en plataforma web, de tal forma de que las transacciones, de que la actualización de la tabla de operaciones sea en línea, ¿no?, y que el registro de las transacciones también sea en línea. Muy bien. Bueno, tenemos la penúltima pregunta. Esta pregunta es de una beneficencia.
el colega de la beneficencia nos pregunta si su entidad para este año 2020 continuará reportando su información según lo requerido por la Dirección General de Contabilidad Pública, o si es que a partir de este año estas entidades quedarían excluidas del ámbito de aplicación de las normas contables que emite la DGCP. Sí, ya desde el año 2019, 2018 inclusive, con alguna normativa emitida por el ente rector de las beneficencias, digamos, trajo algunas dudas, ¿no? Respecto a que si las beneficencias deberían o no seguir entregando su información, rindiendo cuentas a la Dirección General de Contabilidad Pública. Nosotros nos hemos pronunciado también en su momento, hemos emitido comunicados, hemos respondido varios oficios que las beneficencias nos han hecho la consulta. Y desde el punto de vista técnico, las sociedades de beneficencia sí se encuentran, o sea, sí forman parte del sector público, ¿no? Sí se encuentran bajo el alcance del Sistema Nacional de Contabilidad y, digamos, en esta línea de adoptar las normas internacionales del sector público que provienen de una recomendación del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ha emitido un manual de estadística donde incluye definiciones respecto a entidad pública, entidad que informa. Entonces, en ese marco, en ese análisis técnico-contable, para nosotros las sociedades de beneficencia sí deberían seguir reportando. Muy bien, y la última pregunta que nos hacen llegar nuestros participantes está en relación a la directiva que ha sido publicada precisamente el día de hoy. La pregunta que nos hacen los participantes a este evento es si, de hecho, si existe una fecha estimada para iniciar la implementación de la contabilidad de costos en las entidades públicas, y de manera que la entidad que consulta pueda ir adoptando las previsiones del caso. Sí, mira, nosotros hemos venido trabajando de manera coordinada con las otras direcciones dentro del Ministerio, con presupuesto público principalmente, y también ya interactuando con algunas entidades públicas. Vamos a enfocarnos en bueno, es importante mencionar de que la implementación de la nueva directiva de contabilidad de costos sigue siendo de manera progresiva, ¿no? Y en ese sentido hemos definido que vamos a enfocarnos primero en el sector salud, ¿ya? Y ya, como te digo, hemos tenido un acercamiento con las entidades del sector salud. Están próximas a realizarse las primeras reuniones, digamos, formales, ¿no? Respecto al diseño de este plan de trabajo que se requiere para la implementación, también de manera progresiva, ¿no? O sea, entendemos de que hay algunas restricciones, algunas limitaciones respecto principalmente a cómo usualmente obtienen información las entidades públicas, ¿no? Respecto a sus gastos, respecto a sus costos. No necesariamente están bien separados en la práctica el gasto y el costo, no necesariamente obedecen a un criterio contable, ¿no? Y eso es lo que se va a trabajar conjuntamente con ellos. Deberíamos enfocarnos, estamos enfocándonos ya en el sector salud, es lo primero que deberíamos trabajar, y producto de ello se emitirá una directiva específica para todas estas entidades comprendidas en ese sector, ¿no? Y así de manera progresiva con los demás sectores, ¿no? Mencionaste que es la última pregunta. Aprovecho en despedirme de todos, agradecerles por participar de este evento e invitarlos nuevamente a que sigan todo este programa de capacitaciones. Como les dije, hemos tratado de preparar los cursos considerando casos prácticos,
considerando nuestros mejores expositores, para que ustedes puedan recibir ese conocimiento, absorber las dudas que yo sé que se les presenta en la práctica y que obviamente al final de todo podamos nosotros obtener la mejor información de parte de ustedes y lo cual contribuye a la cuenta general de la República. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a nuestro expositor. Gracias por sus respuestas. Y nosotros agradecemos a todas y a todos los participantes por habernos acompañado en esta primera conferencia que organiza la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. Recordarles que nuestra próxima conferencia se desarrollará este día jueves 5 de noviembre a las 3:30. En esta segunda conferencia estaremos abordando los temas relativos al marco contable para la preparación de información financiera, a los lineamientos de la directiva de cierre contable y también al marco conceptual. Les recordamos también que el video de esta conferencia será enviado a sus correos electrónicos y además será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas, donde ustedes lo van a tener disponible. Entonces, nuevamente buenas tardes con todas y todos y hasta pronto, nos estamos viendo en otra ocasión.